José Horacio Rodríguez, candidato a diputado en el Distrito Nacional en la circunscripción número 1 por Alianza País. Es una de las nuevas voces de la política, que quiere hacer la nueva política. Y tiene una propuesta muy interesante para que los ciudadanos de esa circunscripción de la capital acudan a votar por él en las elecciones de mayo. Bueno, José Horacio, después de esto que pasó en las municipales, yo me estaba un poco riendo porque vi por un lado a los partidos que se dicen grandes, Fuerza del Pueblo, diciendo que ellos ganaron. El PRM, por supuesto, que ha celebrado mucho, y el PLD dijo que no, que quien dijo, que a ellos les fue muy bien, y que van a ganar las elecciones de mayo. Las posibilidades que tú ves de que sea oposición o sea el oficialismo que gane en mayo, ya con miras en lo presidencial. Definitivamente la oposición tiene todas las condiciones dadas para obtener un triunfo contundente en mayo. Lo evidencian las encuestas, lo evidencia lo que pasó el 15 de marzo en las elecciones municipales y lo evidencia ese sentimiento que se expresó durante varias semanas luego del 16 de febrero en los centros comerciales, en cualquier lugar público, en los hogares, en la Plaza de la Bandera y en todos los municipios de la República Dominicana donde se celebraron movilizaciones y protestas. Yo pienso que aquí la única posibilidad que tendría el gobierno de permanecer en el poder es haciendo un gran fraude, y eso se ha dificultado mucho luego de la movilización de la juventud en defensa de la democracia. Entonces, estarían jugando con fuego si se le ocurre si las condiciones objetivas están dadas para un cambio, ¿tú piensas? Totalmente, así es. Ahora bien, no viene nada caído del cielo, ¿verdad? Hay que trabajar para eso. Hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo sin dar eso por sentado. Hay que trabajar. ¿Cómo tú piensas que se debe conducir la oposición? No importa, todos los partidos de oposición, tratando de mantener, por un lado, lo ganado, esa indignación y ese anhelo de cambio de la gente, que se mantenga firme, y convencer a los que todavía no están convencidos. ¿Cómo hacerlo? Yo pienso que sobre todo debemos enfocarnos en una campaña propositiva, en una campaña basada en propuestas que puedan generar confianza en la población. De nada sirve hacer una campaña criticando, yo no creo en eso. El país conoce muy bien cuáles son cada una de las debilidades de los gobiernos del PLD. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros como dirigentes en la oposición una vez lleguemos al gobierno distinto? ¿Y cómo lo vamos a hacer distinto? ¿Y cómo vamos a impedir que lo que se ha hecho mal no se repita? Que es una de las percepciones de mucha gente. Ok, vendrán otros, pero harán lo mismo. ¿Cómo vamos a impedir que no se haga lo mismo? Para eso yo creo que es fundamental fortalecer la calidad de la democracia, que haya un sistema de frenos y contrapesos que realmente funcione. Por eso es importantísimo nosotros no solamente reflexionar sobre a quién vamos a votar para la presidencia de la República, es igual de importante a quiénes vamos a elegir para el Senado y para la Cámara de Diputados, porque ahí está ese freno y ese contrapeso que necesita un gobierno desde el Ejecutivo para no cometer abusos de poder, para poder para no convertirse quizá en otro PLD, que llegue ahora el principal partido de oposición, que es el que está favorito en las encuestas, y si concentra de nuevo todos los poderes del Estado, podrá terminarse convirtiendo en una nueva versión del Partido de la Liberación Dominicana, que al verse con todo el poder en sus manos, no acepta ningún tipo de disidencia, controla la justicia y por lo tanto también va a promover y garantizar la impunidad, se va a ver tentado a hacerlo, y si tiene el Congreso también lo utilizará como un sello gomígrafo, como ha utilizado el PLD a su Congreso Nacional. Por eso es importante que votemos inteligente, que hagamos una elección consciente, que le demos igual importancia a la elección de los legisladores como se la damos a la elección de la presidencia de la República. Que no votemos por arrastre ni por partido, sino que podamos escoger la persona que entendemos que representa y defiende nuestros intereses. Que me pareció interesante, ya un ensayo más acabado de los debates. Lo que pasó en el caso de los aspirantes a la alcaldía, de los principales municipios, o lo que consideraron los que hicieron el debate, que esos son los principales, ¿verdad? Pero eso fue interesante, que, por ejemplo, mencionamos el caso del amigo Bartolomé Pujals, que quien no lo conocía, yo no escuché a nadie que no le impresionara bien su facilidad de exposición, su claridad de ideas, sus planes, y eso yo pienso que hizo que mucha gente se fijara en él. Claro.
y sé que más de uno votó por él luego de ver los debates. Sí. ¿Tú piensas que es importante también para lo legislativo, y ni se diga para lo presidencial, que se celebren debates? Totalmente. De hecho, yo pienso que debió haber sido algo obligatorio en la ley de régimen electoral. O sea, obligatorio que los candidatos que aspiran a representarnos en cada uno de los poderes del Estado deban participar en los debates. Eso debió haberse aprobado con carácter de obligatoriedad. Como usted decía, la proyección de Bartolomé se hizo mucho mayor luego de su participación en el debate, que se destacó, incluso mucha gente que cambió su voto luego de ver el debate. Yo conozco muchos casos de personas que pensaban votar por otro candidato y dijo, no, ese candidato me convenció. Y los debates son tan importantes en una democracia porque es el único de los escenarios en el cual todos los candidatos participan en condiciones de igualdad. En cualquier otro escenario, el candidato que tiene más recursos se termina imponiendo, termina teniendo mayor nivel de visibilidad, mayor atención de la prensa, mayor atención mediática, mayor cobertura, tanto de la prensa escrita como televisiva. Sin embargo, en un debate están todos los candidatos con el mismo tiempo, la misma participación, y la única diferencia es la calidad de sus propuestas y su capacidad de poderla proyectar y dar a conocer, su capacidad de persuasión. Por lo tanto, uno de los requisitos indispensables en un sistema democrático es la equidad en la participación política, y los únicos de los escenarios dentro de una campaña electoral en lo que se da esa equidad, quizá en términos absolutos, es en un debate. Por eso nosotros vamos con el compromiso de participar en los debates. Esperamos que se organicen debates a nivel de diputados también. Ya sabemos que el CODES, que es una organización que organizó uno de los debates en el nivel municipal, ha anunciado que hará debates en el nivel legislativo, no solamente en el nivel senatorial, sino en el nivel de diputados, y ya nosotros desde ya le dijimos que estamos en toda la disposición de participar. Ya tú te inscribiste. Así es. Y también que se lleven hasta el nivel presidencial. Ojalá nosotros podamos ver un debate en el que podamos ver a todos los candidatos a la presidencia de la República. Abinader, Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, Guillermo Moreno, que es nuestro candidato presidencial en Alianza País, todos participando en condiciones de igualdad, en el que no tiene más acceso a la audiencia que tenga más recursos, ni quien tenga más poder, sino que todos participan en equidad frente a la Cámara, frente a la población, explicando sus planes, sus proyectos, su agenda de trabajo en cada una de las áreas vitales. Tú sabes que para un país. te abordé con ese tema porque, de hecho, con los candidatos a la vicepresidencia, que aquí no se suelen celebrar debates, en otros países sí. Alguien me preguntó, bueno, ¿y quién es ese economista que cogió Guillermo? Pero es una persona que tiene una vida de trabajo de muchos años. Sí. Y en su área es una autoridad. Así es. Entonces, sería interesantísimo, ¿verdad?, contrastar sus ideas, sus propuestas con otros u otras que aspiran a ver. Totalmente. Porque a veces es un nombre muy sonoro de alguien, pero vamos a verlo ¿verdad?, en la exposición de temas, una serie de cosas, igual que la señora que cogió Abinader, doña Raquel, que mucha gente quizá aquí no la conoce, pero ella tiene una historia interesante de trabajo profesional y de labor en la misma sociedad. Ojalá se pueda dar ese debate a nivel vicepresidencial. Eso sería, yo creo que también parte de lo que contribuiría a fortalecer la calidad del proceso electoral, de la democracia, que nosotros podamos conocer, porque además, esa es una decisión muy importante, la elección del candidato vicepresidencial, porque es la posición, lo más probable no tenga que asumir, pero si le pasa algo al presidente, que eso es algo que siempre puede pasar, es quien queda al mando de la jefatura del Estado. Por lo tanto, se requiere mucho sentido de responsabilidad a la hora de elegir ese compañero de fórmula, porque tiene que ser alguien que tenga las condiciones para poder dirigir el Estado en el caso de que pasara una eventualidad. Por lo tanto, es una decisión que no se puede tomar a la ligera y que en la que debe prevalecer. Queda a cargo del Ejecutivo cuando el presidente, también, en estos tiempos que se presentan muchísimas cumbres y cosas, tiene que salir del también. país. O sea que y no es poca cosa lo que estamos diciendo, quedar al frente del Ejecutivo. Y también que ya la costumbre es encargar áreas del Estado al vicepresidente. También. Porque no es nada más estar ahí a esperar que le digan, bueno, salió el presidente. Sí, sí. Eso lo hemos visto, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo van los trabajos de Guillermo en su candidatura presidencial? Bien, nuestro candidato presidencial, es bueno que la audiencia que nos está viendo lo sepa, es Guillermo Moreno, que ya tiene una experiencia y un nivel de conocimiento en la sociedad y el aval de todas las personas por su sentido ético y moral. Y
ha arrancado una campaña política en proceso de conformación de cara al próximo 17 de mayo. Cuenta con el apoyo firme de toda la militancia de Alianza País, producto de la fusión, el apoyo firme de toda la dirigencia, y nosotros vamos a trabajar desde Alianza País para posicionar su candidatura, porque entendemos que hace falta una alternativa ética y moral en estas circunstancias, en la que se pueda demostrar que hay un cansancio de una forma tradicional de hacer política, y en ese sentido nosotros presentamos la candidatura de Guillermo Moreno y de Agustín González, su compañero de boleta, candidato vicepresidencial, que, como usted dice, es un economista muy bien preparado, con mucha experiencia, de Santiago. Y es un compañero muy valioso, al que le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Me alegré mucho por su escogencia como candidato vicepresidencial. Compartimos en la Comisión Política de Alianza País, y la verdad que es alguien sumamente preparado en materia económica, que es uno de los puntos fundamentales en cualquier gobierno. Sí, bueno, para la ciudadanía, ¿qué sería, digamos, la diferencia al votar por Guillermo Moreno y por Alianza País para que sea gobierno, pensando en eso, que sean gobierno? Yo creo que se le manda un mensaje claro al país de que hay un hartazgo de los partidos tradicionales, de que hay un descontento con unas estructuras políticas que han pasado todas por el poder y no han logrado producir o llenar las expectativas que en su momento tuvieron. Nosotros estamos construyendo una alternativa política porque el país la necesita. Es un espacio en el que sobre todo tiene las puertas abiertas para la juventud participar, y es una plataforma desde la cual yo creo que se puede hacer buena política, que es política sin incurrir en acciones clientelares, es una política con propuestas, es una política con soluciones, y que en el que la práctica se alinea mucho con el discurso y no están divorciados uno de otro. Y yo pienso que esa es la mejor. ¿Tú piensas que eso es lo que ocurre con otros políticos, que dicen una cosa y hacen otra? Sí, es que no tienen confianza la población, quizá, en esas estructuras. Hay poca confianza, quizá, en este momento, por el rechazo al PLD. Eso se está capitalizando a través del Partido Revolucionario Moderno, y tiene una oportunidad también tendrá una oportunidad, si resulta electo, para hacer un buen gobierno, pero también hay mucha desconfianza, porque es un partido que, esa estructura como partido ya fue gobierno y decepcionó a muchos. Muchos de los que están ahí, por lo menos. Sí, la gran mayoría, digamos, la gran mayoría. Pero aún así creo que tendrán una gran oportunidad también para reivindicarse. De reivindicar. Y esperamos estar en el Congreso para ser un contrapeso al trabajo que hagan, para ser un aliado cuando hayan buenas propuestas, y también para servir de contrapeso cuando tengamos que hayan cosas que no se estén haciendo bien. Y ese es nuestro propósito como candidato a diputado de Alianza ¿Tú País. piensas que la política, y ya te pido que reflexionemos más allá incluso de las fronteras de nuestro país, que no es tan grande, porque ha habido un fenómeno de gente que de un pronto viene y se engancha a la política y tiene un discurso a veces extremista, ultranacionalista o qué sé yo, o dando a entender que las cosas se resuelven por la fuerza? Aquí hay un lugar común, una frase que se usa cuando a veces hay un pico en caso de asalto, ratería u otra cosa, aparece uno que otro que diga no, mano dura. Y hay gente que se monta a veces sobre esos discursos y resulta en muchos casos que llegan al gobierno. Hay una persona como Bolsonaro o Trump, que yo digo que son indignos de ocupar un sillón presidencial, pero son cosas que ocurren, ¿no? O Duterte en Filipinas, son fenómenos extrañísimos. Sin embargo, hemos visto que de alguna manera una corriente que comenzó como a crecer de esos gobiernos de ese tipo, también han tenido su reflujo, ¿no? Porque vimos lo que ocurrió en el caso de Argentina, que dejó un gobierno tradicionalmente liberal, aunque habían cometido muchos hechos de corrupción, el kirchnerismo, y apostaron por un empresario que creyó que el Estado se puede manejar como una empresa y fracasó rotundamente. Y sí, volvieron para atrás de nuevo. Volvieron hacia atrás, aunque no exactamente igual, porque es un presidente nuevo, que parece como más racional en las cosas.
Y así uno ha visto casos que han ocurrido. Ecuador cambió y cambió para mal, porque ha sido un gobierno entregado en los brazos de organismos internacionales y lo que ha tenido que enfrentarse a muchísimas protestas y así sucesivamente. Entonces uno a veces tiene miedo de que esas cosas aquí como que calen, pero ve también que parece que los pueblos ya están entendiendo que ese no es como el camino. ¿Tú no temes que aquí por la frustración de pronto aparezca un chapulín de esos y la gente decida seguirlo? Claro, a veces yo a veces me ha preocupado esa situación, pero yo creo que todavía las condiciones no están dadas, eso podría darse más adelante. Esperemos que Aquí no hay suficiente frustración todavía. No, yo creo que la frustración que hay se está canalizando a través de uno de los partidos del sistema. Entonces, que no todavía, tendría que haber frustración luego con ese en un futuro para que diga, ven acá, pero frustración acumulada de los principales partidos. Y entonces ahí podría darse la circunstancia en el que surja una figura como esa, populista, de extrema derecha, ultranacionalista, que pueda entonces, estilo Bolsonaro, estilo Trump y todo lo demás. Esperemos que cuando aquí eso se dé, que es muy probable que tarde o temprano pase, no lo capitalice a alguien con este discurso extremista, sino que cuando eso pase se pueda dar una alternativa, pueda surgir una alternativa que sea más sensata que lo que ha pasado en otros países, que sea quizá una alternativa progresista. Nosotros no hemos tenido en la República Dominicana nunca un gobierno verdaderamente progresista. En estos días Bueno, alguien que me le sugirió, intentó, lo tumbaron a los 7 meses. es el único. Que fue Don Juan. Exacto. Y entonces el otro día alguien me decía, porque yo me defino ideológicamente como progresista, pero tú me decías, bueno, pero entre derecha e izquierda, yo le decía, bueno, vamos a hablar de centro-izquierda. Y alguien me recomendaba no usar ese término porque me decía, mira, electoralmente eso puede generar temores en ciertos sectores si tú te defines de esa manera. Yo le digo, bueno, yo entiendo esos temores, pero en la República Dominicana ninguno de los males, ninguno de los problemas, ninguna de las situaciones que tenemos que superar se le pueden endilgar o achacar a la izquierda, porque aquí la izquierda no ha gobernado nunca en la República Dominicana. Entonces cualquiera de los males que tenemos, de los vicios, de los problemas, todo en todo caso son de la derecha. En de la gente más conservadora. De la gente más conservadora, porque son los que han gobernado Que siempre. hipócritamente se vive quejando de que la cosa está mal, pero usted que ha estado todo el tiempo en el poder. Exacto. Entonces aquí ninguno de los errores, de los problemas que la República Dominicana tiene, pueden decirse que son responsabilidad de la izquierda. Es una reflexión quizá como en sentido amplio. Entonces, por lo que tú me dices, quizá entonces nuestro sistema todavía tiene algunas fortalezas que resisten un par de frustraciones más. Hasta ahora así yo lo percibo. Y ojalá que cuando sea que ocurra algo de ese tipo, eso no signifique ni inestabilidad en términos económicos, sociales, sino que se pueda dar ese relevo o ese cambio en sentido estrictamente democrático y que siempre se pueda preservar la democracia. Yo pienso que eso es uno de los bienes más preciados que tenemos que preservar en cualquier contexto. Y me alegra muchísimo ver el movimiento que se generó luego del 16 de febrero, porque lo que te pone de manifiesto es que, contrario a como señalan las cifras del Latino Barómetro, que vienen diciendo y señalando una pérdida gradual de apoyo hacia la democracia y un apoyo a regímenes de mano dura y autoritarios, la gente lo que salió fue, a partir del 17 de febrero, a defender la democracia. Los jóvenes lo que salieron fue a decir, ojo, cuidado con la democracia, nosotros creemos en la democracia. Habrá que ver el próximo Latino Barómetro, a ver cómo nos mide a nosotros. Habrá que ver, pero a ver a quién consultan. A mí eso me da mucha satisfacción y buenas expectativas de que esta generación, que es la que está subiendo, tiene ese compromiso con la democracia, esas ganas de participar, ese deseo de no mantenerse apático, que es algo que normalmente siempre uno oye que se le critica a la juventud. Yo tengo otro discurso, yo siempre he dicho que no es cierto que los jóvenes sean apáticos, yo creo que los jóvenes han yo creo que no, protagonizado todos los procesos de lucha social durante los últimos 10 o 15 años, yo he estado ahí presente en cada uno de ellos y han sido en su mayoría protagonizados por jóvenes. Yo lo que pienso que quienes dicen así es que su modalidad de hacer política no atrae, no encanta a los jóvenes, entonces no se pueden quejar de que la juventud no esté con ellos, porque si hacen lo mismo de que se hacía hace 100 años, ¿qué esperan? Totalmente. Bien, vamos a otra pausa, José Horacio. Muchas
gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con José Horacio Rodríguez, candidato a diputado en la circunscripción número 1, por la boleta de Alianza País. Así que ya ustedes lo saben, todos los amigos de José Horacio, y los que no son amigos, busquen a este joven para que vean su propuesta, es interesante. Bueno, entre una cosa y otra, este miércoles o el martes en la noche nos despertamos con lo siguiente, con que, el miércoles en la noche fue, con que el gobierno había pactado con, no, es martes, fue martes. Fue martes en la noche, que sí, con martes. esta cosa de las elecciones no queda. Sí, el martes en la noche. Había pactado entregarle otros más de 300 millones de dólares a Odebrecht o al consorcio Odebrecht de Limón Estrella, que construyó, porque ya se entiende que se concluyó, la central termoeléctrica de Punta Catalina. ¿Cómo tú ves eso, esa decisión o ese acuerdo de gobierno? Bueno, en el medio de la crisis que se avecina, pero como consecuencia del coronavirus, me parece insólito, me parece totalmente insólito. O sea, es una empresa que incluso el gobierno pactó impunidad con ellos, a cambio de que le iban a facilitar información que nos permitiera supuestamente hacer justicia contra los funcionarios que dentro de la República Dominicana, los dominicanos, recibieron los sobornos. Y esa información no llegó. Y sin embargo la impunidad se le garantizó. Uno no sabe si llegó y no la usaron. Bueno, porque los casos, al día de hoy no hay ningún caso en juicio de fondo del escándalo de Odebrecht. Y se supone que se le garantizó impunidad a la empresa a cambio de que le iban a suministrar información privilegiada que le permitiera tener las pruebas al gobierno para procesar, o al Ministerio Público para procesar los casos de corrupción. Bueno, que ahora se diga y se anuncie que se van a dar más de 300 millones de dólares para una empresa corrupta que estafó al Estado Dominicano, que es una obra sobrevaluada, es una bofetada a la dignidad del pueblo dominicano en un momento en el que lo que nos tenemos que estar apertrechando para acondicionar los hospitales, preparar los equipos que se necesitan. O sea, en términos económicos, el impacto que va a tener esta crisis que va a generar el coronavirus es de unos niveles tan altos que preocupa que 300 millones de dólares que la República Dominicana tiene se le estén entregando a una empresa corrupta. Que no nos sobran. Que no nos sobran, que nos hacen falta en un momento y en un contexto como este. Todos los países que se ha presentado la crisis del coronavirus han tenido que llamar a cuarentena. Y el impacto que eso tiene a la economía es de unas dimensiones incalculables para poder garantizar la seguridad alimentaria de toda la población que está en cuarentena, que en una economía como la de República Dominicana, que la mayoría de las personas viven del trabajo informal, que no tienen un salario asegurado, que no cuentan con ahorros y respaldo para poder vivir un mes trancado, que comen de lo que ganan el día a día. La República Dominicana, el gobierno dominicano lo que tiene que estar pensando es si en la próxima semana hay que llamar a esa cuarentena absoluta de que nadie salga de su casa, como ha sucedido en países como Italia, como España. ¿Cómo va a poder garantizar? Es un virtual estado de sitio casi. Un virtual estado de sitio indefinido durante semanas. ¿Cómo garantizar que esa población dominicana que come lo que gana cada día, en base a lo que gana cada día, va a garantizar la alimentación a toda esa población? ¿Cómo va a garantizarle servicios básicos de atención de salud? Ahora mismo las pruebas que se liberaron ya del coronavirus en los laboratorios privados ascienden a 5.500 pesos. Y esas pruebas, ¿cómo gran parte de la población va a poder costearlas para poder tener un diagnóstico? O sea, el gobierno dominicano lo que tiene que estar pensando en ver cómo dispone de fondos para ir ya. Informaciones extraoficiales que teníamos esta semana nos dicen que en la República Dominicana solamente hay 200 equipos de asistencia respiratoria, que es lo que más se necesita cuando los casos de coronavirus se complican. Y si nos ponemos en una situación en la que miles de personas necesitan esos equipos, la cantidad de muertos lo estaremos contando por centenares. Entonces, esos recursos, uno entiende que en una crisis como esta que se va a generar, deberían estarse apartando para garantizar eso, las atenciones, los equipos médicos necesarios para recibir a los afectados, las raciones alimenticias para la población que como no puede salir a trabajar, no tiene cómo adquirir esos alimentos. En este contexto, hablar de que se van a destinar casi 400 millones de dólares para pagarle a una empresa corrupta como Odebrecht, o sea, es un golpe y una bofetada a la dignidad del pueblo dominicano, Gustavo. Así es. ¿Tú piensas que fue una especie de palos echados?
Claro, como dice el en pueblo. este momento eso va a pasar desapercibido porque todo el mundo lo que está preocupado por el coronavirus. Y yo pienso que eso, primero, justo después de las elecciones municipales. Fue calculado. Antes, ellos sabían que eso podía tener un costo político para las elecciones municipales. Y segundo, en medio de esta crisis sanitaria, esta crisis mundial de salud, es algo que yo entiendo, bueno, vamos a sacar esto ahora, que esto va a pasar desapercibido. Pero, ojo, a la hora de votar en mayo tenemos que tener pendiente y castigar a los corruptos impunes de Odebrecht. Eso es algo que tenemos que tener pendiente. Lo caro que no han salido esa plata. O sea, esa es la inversión pública más grande en la historia de la República Dominicana y todavía no hemos visto los resultados. El impacto positivo que ha tenido para el país la entrada en funcionamiento de esas plantas. Por otro lado, ¿cómo tú ves el discurso del presidente Danilo Medina y las medidas que anunció para enfrentar la crisis sanitaria y política que conlleva la presencia del coronavirus o COVID-19 en República Dominicana? Yo creo que fue un discurso prudente. Uno tiene que poder valorarlo en su justa dimensión y apoyamos la decisión de declarar el estado de emergencia. El Congreso debe reunirse y como legisladores acoger esa solicitud de declaratoria de estado de emergencia. Ojo, es importante que el Congreso lo haga por un periodo de tiempo definido y claro. Eso debe quedar bien claro. Eso debe quedar claro en esa declaratoria. ¿Qué tiempo puede ser, por ejemplo? Bueno, en la mayoría de los países se ha hecho 3 semanas más o menos, entre 2 semanas a un mes. Claro, con la posibilidad de que sea renovado, de que se declare, vamos a ver qué pasa, estas 2 semanas o 3 semanas, y si la situación amerita que eso deba ser prorrogado, porque el Congreso se reúna nuevamente y apruebe una prórroga de ese estado de esa situación de emergencia. Y también debe definirse bien claro cuáles son los derechos fundamentales que en este contexto de emergencia deben ser hasta nuevo aviso suspendidos. Porque la lista de derechos fundamentales que la Constitución prevé que en un estado de emergencia pueden ser suspendidos no aplican a este contexto de manera extensiva, sino que debe circunscribirse a el derecho a la libertad de tránsito y libertad de circulación y la libertad de reunión, que son 2 derechos fundamentales que en este contexto de crisis de salubridad pública amerita y justifica que puedan ser suspendidos o limitados. Por lo tanto, el Congreso debe aprobar esa solicitud del presidente Medina con un periodo fijo de tiempo que pueda renovarse y también especificarse cuáles son los derechos que están siendo suspendidos, porque otros derechos que en otras circunstancias podría ameritarse que sean suspendidos, en este contexto no amerita, como la libertad individual, como la libertad de expresión, que son temas que no hay motivos para que en este contexto deban ser restringidos o limitados, salvo los llamados de atención que deba hacer el gobierno y las autoridades para que la población atienda o haga caso únicamente a informaciones oficiales, porque en estos días por redes sociales están circulando muchas noticias, cualquier cosa que no tienen quizá ninguna veracidad o ninguna fidelidad, sino que veamos las informaciones oficiales que vengan de las autoridades y que medios de comunicación oficiales y acreditados y con credibilidad difundan. ¿Cómo tú ves en la parte económica? Muchas cosas, se van a dar unas facilidades a empresas, sobre todo las empresas quizás más afectadas, las empresas hoteleras, porque obviamente que el turismo se va a desplomar. Claro. Se ha calculado en 400 millones de dólares las pérdidas por el impacto directo, por el momento. Y esas facilidades para que esas empresas quizás no quiebren. No es conveniente que quiebre una empresa porque habrá mucha gente que va a perder su pan de manera definitiva. Pero al mismo tiempo uno quizá nota que contrario a otros países no hay también un esfuerzo por una ayuda directa al trabajador y la trabajadora, sobre todo aquellos que quizá dependen de un chiripeo y que no podrán estar en el medio. Claro. O el que tiene un empleo en una de esas empresas y la empresa simplemente le dice, mira, está suspendido. Claro. No tendrá liquidación porque no es una cancelación como tal, pero tampoco va a tener salario. Es importantísimo también que las medidas también abarquen el impacto que te va a tener sobre la economía, sobre los empleados, no solamente sobre los empleadores. Por eso ese punto es importantísimo. Vemos bien que se tomen medidas fiscales, impositivas, que le permitan dar aire a las empresas que se están viendo afectadas, pero ojo, los dueños de las empresas turísticas que se verán afectados podrán sobrevivir sin dificultades a una crisis de varios meses que puedan durar aún con la paralización de sus empresas.
y de sus industrias hoteleras. Ahora bien, los empleados, los miles de empleados que viven de un salario mínimo del sector hotelero, que tienen el salario contado para poder llegar apenas y con dificultades a fin de mes, porque son salarios que en la mayoría de los casos ni siquiera cubren la canasta básica familiar, desde que se suspenden los trabajos y dejan de percibir esos salarios, pues entonces no van a tener cómo comprar alimentos, no van a tener cómo poder sostenerse y seguir viviendo. Por lo tanto, la crisis humanitaria que eso podría generar es de dimensiones mayúsculas. Por eso es importante que esas medidas también tomen en cuenta, como usted lo acaba de decir, no solamente a los grandes empresarios, sino también a todos los empleados, que son la mayor parte de la población dominicana, que el gobierno debe defender, que el gobierno debe representar. Nosotros no queremos un gobierno solamente para los empresarios, aunque los empresarios sean importantes porque generan empleos. Pero necesitamos un gobierno que gobierne para todos por igual, que gobierne para las grandes mayorías, que son en su mayoría empleados o, digamos, si no empleados, pequeños emprendedores que con pequeños negocios también viven de lo que venden en el día a día. Muy creativo, porque a veces hay gente que, yo he hablado con gente chiripero y uno a veces no sabe cuánto tiene que hacer una persona para ganarse la vida. Yo estaba hablando con una señora aquí al frente que ella vende té y muchísimas cosas y hasta ha logrado que algunos de sus hijos sean profesionales. Pero es con hasta 14 horas corridas de trabajo, desde la madrugada hasta la noche, haciendo mil y una cosas. Y si no hay gente en la calle circulando, a quien ella le pueda vender esa tacita no tiene ingresos. No va a tener ingresos. Y entonces, por eso es que es tan difícil decretar la cuarentena. Pero quizá los niveles de propagación de este virus han obligado a todos los países a hacerlo. Sí, no. Y si aquí hay que hacerlo, habrá que hacerlo. Y el gobierno que se tiene que apertrechar para poder garantizar a esa población por lo menos la alimentación, que es lo mínimo que tiene que garantizarle para que porque no se desaten la vida es lo primero. De violencia, si una persona tiene que salir a buscar qué comer, puede haber una balacera, una guerra y sale. Claro, totalmente. Porque que no va a dejarse morir. Y es importantísimo, exacto, que eso incluya medidas que no sabemos, que hasta ahora el gobierno no ha dicho, que nos imaginamos que estará haciendo, de abastecerse de alimentos para poder y de raciones alimenticias para que en caso de que finalmente haya que asumir la cuarentena de manera estricta, la población tenga asegurada por lo menos la seguridad alimentaria. Bien, volviendo a lo electoral, José Horacio, bueno, el PLD se muestra muy optimista. No, pero antes de volver a lo electoral, no, Gustavo, está bien. Discúlpame. Sí, cómo no. Yo creo que algo importantísimo que hay que resaltar sobre esta crisis es lo poco preparado que está el sistema público de salud en la República Dominicana y lo importante que es que como país estuviéramos cumpliendo con la Estrategia Nacional de Desarrollo, según la cual nosotros... ¿Es una ley? Es una ley que aprobó el Congreso Nacional en el 2012 y según la cual para el año 2020 nosotros tendríamos que estar aplicando el 4% del Producto Interno Bruto para la salud. Y hoy en día, estamos lejos de para el año 2020, lo que se aprobó para destinar a la salud pública es apenas el 1.7% del Producto Interno Bruto, muy por debajo de lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Si nosotros habríamos venido aplicando de manera sistemática esa inversión en el sistema público de salud durante los últimos 4 años, quizá hoy estuviéramos mucho mejor preparados para esta crisis que se avecina. Y que esta crisis sea el llamado de atención que tenemos que tener como país para comenzar a invertir lo necesario en salud pública. La República Dominicana es el país de América Latina que mayor crecimiento económico ha tenido en los últimos 7 años. Sin embargo, estamos muy por debajo del promedio en inversión social, con base a nuestro Producto Interno Bruto. El promedio de Latinoamérica de inversión social con relación a su Producto Interno Bruto es de un 11% y la República Dominicana está por debajo del 8%, 3 puntos por debajo del promedio de la región. Y en gran medida eso es por la baja inversión que hace la República Dominicana para asegurar un sistema de salud pública de calidad y eficiente. Y ahora lo vamos a lamentar. Producto de esta crisis. Bueno, y por eso hacer ese llamado de atención de que este próximo congreso que nosotros elijamos vaya con el compromiso de hacer un aumento de esa inversión social, que ese crecimiento económico que nosotros hemos tenido se pueda traducir en una mayor inversión social en salud, que ahora mismo lo amerita, y que según la Estrategia Nacional de Desarrollo debiera ser del 4% del Producto Interno Bruto. Y es lo que nosotros estamos proponiendo, que si se habría venido aplicando, tendríamos un sistema mucho más preparado para una crisis como esta. Bueno, no hay mejor forma de terminar, que yo creo que es un tema fundamental. Muchas gracias, José Horacio. Gracias, Gustavo. Más adelante te invitaré de nuevo cuando se vaya acercando ya el día de las elecciones. Y a ustedes, amigas y amigos, gracias y no se vayan, que siempre hay más en Acento TV.